Bueno, tremendo tema este, Canta, con José Luis Chacín. Con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándolos ahora nuestra señal también al 91.5 FM Aruba Estéreo. Nos amplificamos la señal a partir de este momento hacia la isla de Aruba y el Caribe que comparte con Venezuela. Bueno, tenemos en línea telefónica a Orlando Cuícar Ortiz, contador público egresado de la Universidad del Zulia, preparador tributario acreditado ante la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos, paralegal en asuntos migratorios, actualmente exiliado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. Buenas tardes, Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre sigo este programa cuando uno tiene sus tiempos libres. Tengo muchos amigos que lo escuchan. Sé que se escucha muy bien allá en Colombia, en Cúcuta y en Curazao, ¿no? Se escucha muy bien. Empezar con este tema, el tema de la migración de venezolanos a los Estados Unidos. ¿Cuál es la impresión que tienes sobre este momento en el cual existe todavía la oportunidad de ampliarse o aplicarse a la protección temporal? Pero explícanos tú, ¿cómo ves este tema en este momento? Bueno, el tema migratorio en los Estados Unidos es bastante complejo. No es algo tan fácil como a veces se lo quieren vender a nuestros paisanos. Empezando primero el TPS, lo que sería el estatus temporal para estar en los Estados Unidos para los venezolanos, es solo para aquellos venezolanos que se encuentren dentro del territorio de los Estados Unidos antes del 8 de marzo de este año. Ese tiene un estatus de 18 meses. ¿Qué quiere decir? Si algún venezolano llegó hoy, no aplica para un TPS, empezando por allí. Ahora, puede ser deportado ese venezolano que llegó hoy a los Estados Unidos. No puede ser deportado porque existe el llamado DED, que es una orden ejecutiva que dejó el presidente Trump. Lo que puede aplicar es para un asilo, y para hacer una solicitud de asilo debe tener una serie de requisitos, documentos para poder presentar ante la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de este país. Este venezolano que llega hoy, por ejemplo, a los Estados Unidos, además de estas opciones de asilo, ¿tiene algún tipo de posibilidad que no sea esta figura del asilo? Hasta el momento lo único que lo puede ayudar a mantener dentro de los Estados Unidos es la figura del asilo. ¿Por qué? Como lo venía diciendo, no puede aplicar un TPS porque está fuera del lapso. Otra figura, por medio de una visa de trabajo, eso es un proceso que es más engorroso. Por obtener una visa estudiante es otro proceso que tiene muchas complicaciones. Ahora, el asilo es solo para aquel cuya vida peligra si retorna a Venezuela. Eso hay que dejarlo muy claro porque hemos visto que muchos paisanos a veces quieren como manejar esto de forma deportiva. Bueno, como aquí no hay trabajo, voy a llegar allá a hacer un asilo. Resulta que necesita una cantidad de experticias, de pruebas, de documentos, traducciones para ser presentada ante la oficina respectiva y que un funcionario de los Estados Unidos valide o certifique que en verdad su vida peligra. Allí viene el trabajo de nosotros, los paralegales, de los abogados migratorios y todo lo que estamos en este mundo migratorio. Cuando tú haces asesoría a estos hermanos venezolanos, ¿qué casos consigues? ¿Consigues cosas insólitas, alguna anécdota que puedas comentarnos? Mira, hay de todo. Yo he visto casos que van desde una persona que fue a una protesta y bueno, tuvo un problema allí con un guardia, como personas que de pronto cayó en un tema de delito común. Hay personas que de pronto, no, vine por aquí porque en Venezuela no hay trabajo. O sea, vienen de manera muy alegre. Entonces allí uno como profesional tiene que decirles los pros, los en contras e inclusive irlo preparando para lo más importante de un asilo, que es la llamada entrevista, que es donde realmente el funcionario va a decidir si aplica o no el asilo. Como estos son varias etapas, el primer proceso que hace una persona que llega aquí y dice, bueno, me voy a quedar, tengo mi vida peligra, es hacer la solicitud. Esa solicitud debe ir acompañada con una serie de documentos. Posteriormente eso se consigna a una oficina pública. Esa oficina te da un plazo para responder si los documentos llegaron completos y posteriormente esperar 150 días para poder optar a lo que llamamos un permiso de trabajo y un seguro social. Posteriormente, al tener un permiso de trabajo, un seguro social, bueno, declarar impuestos, cumplir con la ley y esperar ser llamado.
Hay casos muy simples, como que tuvo un problema con un familiar. Eso no es una causa de asilo, pero estamos viendo que mucha gente lo ve como muy deportivo y eso nos preocupa a mucho la comunidad que estamos en este medio. La imagen del proceso, ¿verdad? Uh -huh. Perdón, ¿lo voy a repetir? Se puede dañar la imagen del proceso cuando se presentan casos como este, como el que comentaba, que peleé con un familiar o algo así. Sí, mira, es que puede dañar hasta la imagen de nuestra comunidad venezolana, que hasta el momento es muy bien vista por el ciudadano americano, porque ve que el venezolano es trabajador, es profesional, cumple, pero cada vez va llegando personas que no tienen condiciones, personas que no tienen costumbres de trabajar, de estudiar, de integrarse, que es una clave importante en el proceso de asilo. ¿Qué reciben ustedes del sur, de la frontera con México? Hemos visto que esa es la única alternativa que muchos han conseguido para poder ingresar a territorio norteamericano. Bueno, hay varias figuras. Existen los que entran por la vía de los aeropuertos y los puertos normales, aquellos que tienen una visa y bueno, vienen por una vía legal. Los que vienen por la frontera sur. Hace poco leímos que el Departamento de Frontera había publicado que está manejando una cantidad de 6,000 venezolanos en promedio. En el mes de mayo hubo un pico de 8,000 venezolanos en promedio que entraron por la frontera sur. Y hay que decirles que no es un proceso tan fácil como a veces lo pintan, porque muchas personas pasan esa frontera, tienen que entregarse a la patrulla fronteriza, tienen que explicar su situación y a veces puede estar hasta 3 meses detenido, separado de su familia. Para este mes se está esperando que se active el llamado MPP, que es el protocolo de protección a migrantes, en donde los van a devolver a un tercer país para que él haga la solicitud de asilo en un tercer país. Es un tema que lo que nos preocupa es que los venezolanos, como toman esto deportivamente, está afectando nuestra imagen. Cuéntame algo, hay otro tema importante, el tema de los mecanismos de pago, las plataformas de pago, PayPal y Zelle. Entiendo yo que a partir de esta fecha se puede, en enero del 2022 se va a empezar a aplicar otro tipo de mecanismo, pero explícanos cómo es esto, cómo está esta situación, porque hasta ahora hacíamos transacciones libremente con PayPal y Zelle. Eso es correcto. En las plataformas de pagos peer-to-peer o persona a persona, como PayPal, Zelle, Venmo y otras tantas plataformas, tenían bajo la legislación norteamericana, podían hacer operaciones de transferencia entre personas de hasta $20,000. Todo dependía ya del banco y de sus protocolos para evitar blanqueo de dinero. Pero ¿qué sucede? Como saben que con el tema de la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos necesita recaudar impuestos, entonces bajó esa cantidad de 20,000 a $600. Entonces, ¿qué pasa? Que quien vaya a recibir dinero, ya el banco le va a solicitar que debe tener un número de identificación tributaria conocido como ITIN, el equivalente al RIF para los venezolanos. ¿Por qué? Porque él le va a tocar declarar el año que viene los ingresos que haya recibido en su cuenta Zelle de este año 2021. Entonces, la gran preocupación que hemos tenido hoy es que muchos venezolanos vinieron a Estados Unidos, abrieron su cuenta bancaria, se regresaron a Venezuela y están usando el Zelle. Ahora, ¿qué hago? ¿Me van a exigir un ITIN? Sí. Y el ITIN hay que hacer una serie de procesos. Uno, enviar la documentación original a la oficina de Hacienda, al IRS. O bien, una copia de los documentos que esté certificada por un contador acreditado por el IRS, un AAC, para no tener que enviar los originales. Y esperar un plazo de 7 semanas para que el IRS te emita tu número de ITIN. Ya con eso, por lo menos a nivel de la banca, no vas a tener problemas. El otro problema es que el año que viene sí vas a tener que decir dónde fue el origen de tus fondos, porque no existe ahorita en Venezuela concepto de doble tributación. Y un venezolano que se encuentre aquí en el país, ¿cómo puede contar con la asesoría de personas como tú o de cualquier otro mecanismo para poder iniciar ese proceso y evitarse el trámite tan engorroso que pudiese parecer? Sí, el trámite no es tan engorroso. Lo que pasa es que demora mucho. Son 7 semanas para que el IRS te dé la respuesta. Bien sea porque envíes tus documentos originales o envíes una copia de tu documento original y que te lo certifique. Eso se puede hacer. Hay una cantidad de compañías o empresas consultoras que están ofreciendo eso por internet.
Lo que le pido al venezolano es que primero se asesore muy bien, porque puede haber una red de estafa y de trampa. Hay que cuidarse. Me preocupa mucho eso, porque hay gente inescrupulosa. Otros mecanismos que han hecho muchos venezolanos, bueno, registro una empresa en los Estados Unidos, me puedo trabajar con CELE. Esa es una figura legal que lo puede permitir y la compañía es la que va a tener que responder en materia tributaria. Eso lo digo, mi estimado amigo, porque mucha gente piensa que porque está en Estados Unidos no va a pagar impuestos. No, va a pagar más impuestos de lo que se imagina. Y es la realidad, pero es que los impuestos se ven en obras públicas, en situaciones y beneficios que uno recibe como contribuyente al fisco en los Estados Unidos o en cualquier otro país civilizado. Venezuela, lamentablemente, pues su sistema fiscal, su sistema de pago de impuestos ha sido de verdad muy poco compensatorio. Es por lo menos lo que uno ve en la vida real. Eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquel venezolano que esté en Maracaibo o esté en Barquisimeto o esté en Cúcuta, que es un venezolano, y tenga una cuenta en los Estados Unidos, por favor, vaya tomando las previsiones respectivas para ir gestionando su ITIN y que su cuenta no le vaya a ser bloqueada. Ya algunos bancos, el Chase está notificándole ya a algunos clientes un plazo para actualizar la información financiera, es decir, la información de la ITIN y la dirección fiscal. Eso hay que tomar nota y estar muy atento a la información de la banca. Orlando, y cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia migratoria. ¿Cuánto tiempo tienes en Estados Unidos y cómo llegaste hasta allí? Bueno, yo era profesor universitario, contador público, hacía de todo en Maracaibo, dirigente político de un Partido Acción Democrática por casi toda mi vida. Me vine a este país hace 3 años, como todo, huyendo de Venezuela, ya perseguido. Me establecí, actualmente tengo un cargo político dentro del partido aquí en los Estados Unidos. Y nos toca entonces desde cero volver a empezar. Y volver a empezar es estudiar, trabajar, la puntualidad, la honestidad por delante, cumplir con los horarios, para entonces uno ir abriendo espacio entre nuestra comunidad de venezolanos y ganarse un respeto. Es una sociedad interesante, a pesar de que pareciera que los Estados Unidos está dividido por muchas razones, pero tiene algo que en verdad uno a veces lo admira, que es el sentido del patriotismo que tiene el ciudadano norteamericano. Y a nosotros los venezolanos nos ven bien, por lo menos porque todavía los que estamos llegando, los que han venido, han dado la talla. Un mensaje final a todos aquellos aspirantes, a migrantes a los Estados Unidos. ¿Qué consejos le darías a la gente que hoy por hoy está pensando llegar a los Estados Unidos por cualquiera de las vías que hemos conversado durante la tarde de hoy? Lo que yo les puedo recomendar es primero organización. Hay que planificarse. Este es un país de planificación. Este es un país que no puedes improvisar porque para el funcionario no existe medias tintas. Es sí o es no. Punto. Entonces, para ello, usted tiene que organizar su documentación. Uno, digitalice todos sus documentos. De su pasaporte completo de página a página. Digitalice su partida de nacimiento, su acta de matrimonio, sus pruebas, su historia. Digitalícelo, tradúzcalo, téngalo archivado en la nube, porque eso le va a permitir acelerar procesos a la hora de que usted esté aquí y decida si se va a quedar porque es un perseguido político o simplemente va a estar de una forma temporal. Hay que organizarse. Una cosa antes de despedirnos. El venezolano está acudiendo a el estatuto de protección. ¿Sí está acudiendo? Sí está viniendo. Hay aproximadamente 180,000 venezolanos que ya han aplicado para el TPS. Es una buena noticia que publicó hace poco la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Pero ahorita se está hablando de que ya existe una comunidad de venezolanos de casi 900,000 personas entre los que están bajo un régimen ya legal con residencia permanente, que tienen muchos años aquí, los que estamos bajo proceso de asilo, los que estamos con TPS y los que ya están entrando por la frontera sur. Entonces quiere decir que nuestra comunidad, en cuestión de un poco tiempo, vamos a llegar a 1 millón de venezolanos. No somos grandes, pero hay comunidades mucho más amplias. Por ejemplo, la colombiana tiene casi 2 millones de habitantes aquí, en este país. La mexicana somos apenas una gota en el mar. Somos una gotica. Los mexicanos son 40 millones de mexicanos legales viviendo en los Estados Unidos, sin contar lo que hay por allí. Somos muchos. Un gran abrazo. Orlando Cuícar Ortiz, contador público egresado de la Universidad del Zulia, actualmente residenciado en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
exiliado político, pero un venezolano que también trabaja fuertemente por su vida y también por dignificar a Venezuela desde su posición. Muchas gracias, Orlando. Gracias a ustedes y esperamos vernos en una nueva oportunidad o escucharnos desde la distancia.